¿Cómo se supone que debía confiar en ellos otra vez, si cuando más los necesitaba, eligieron a mi primo antes que a mí? Desde que tengo memoria, mi familia ha estado rodeada de dinero. No hablo de lujos estrafalarios ni mansiones con pista de aterrizaje, pero sí de una estabilidad privilegiada. Mi papá siempre tuvo varios negocios, uno de bienes raíces, otro de importaciones, otro de tiendas al por menor. Mi mamá era dueña de varios edificios en renta, propiedades que había heredado de mis abuelos. Incluso ellos, aunque no vivieron con grandes excesos, fueron los primeros en construir una base sólida de lo que hoy se considera nuestro legado familiar. En mi familia, hay dos caminos: o te toca heredar y no arruinarlo, o construyes tu propio imperio. Y yo, bueno, yo siempre quise lo segundo. No era una fantasía de adolescente. Desde que tenía 14 años descubrí que tenía habilidades muy particulares con las computadoras. En una tarde aburrida, logré entrar al sistema de la escuela y cambiar un par de faltas en el historial de un amigo. No lo hice por malicia, lo hice por curiosidad. Desde ese día, me volví adicto a entender cómo funcionaban los sistemas, cómo protegerlos, cómo vulnerarlos. Estudié ciencias de la computación, me gradué con honores, y me especialicé en ciberseguridad. Mientras mis compañeros soñaban con trabajar en Google o en bancos, yo ya estaba escribiendo planes de negocio para crear una firma propia. Tenía todo trazado: estructura, propuesta de valor, análisis de mercado, hasta una lista de clientes potenciales. Solo me faltaba una cosa: capital. No era un capricho. Necesitaba dinero para arrancar con fuerza, alquilar una oficina pequeña, pagar licencias de software, contratar a un par de personas de confianza. Preparé mi propuesta como si fuera a presentarla ante inversionistas de Silicon Valley. Gráficas, proyecciones, objetivos. Y una tarde, me senté frente a mis padres para hacerles una solicitud: un préstamo. No un regalo, no una donación. Un préstamo con interés. Su hijo, con un título en la mano, un proyecto sólido y una pasión que ardía, les pedía una oportunidad. Pero su respuesta fue un portazo envuelto en sonrisas falsas. Te queremos, hijo, me dijo mi padre, pero ser bueno con las computadoras no significa que puedas manejar un negocio. Mi madre asintió con dulzura, como si me estuviera viendo jugar a ser adulto. Me hablaron de la dificultad de dirigir una empresa, de las nóminas, los impuestos, las pérdidas. Según ellos, yo no tenía esa chispa de liderazgo. Para ellos, no era una inversión, era caridad disfrazada. Y no estaban dispuestos a tirar su dinero. Me sentí como si me arrancaran algo por dentro. Me tragué el enojo, la frustración, la decepción, y seguí adelante. Porque eso es lo que uno hace cuando tiene un sueño. Lo que no sabía en ese momento es que esa herida apenas estaba comenzando a abrirse. Un mes después, fuimos todos a la boda de mi primo Darren. Una ceremonia enorme, con más invitados de los que cabían en la iglesia y una recepción en un salón decorado como si se tratara de una entrega de premios. Todo era elegante, excesivo. En medio de aquel espectáculo, lo vi acercarse a mis padres, con copa en mano y una sonrisa de agradecimiento. Tío, tía, gracias por confiar en mí y ayudarme con el hotel. No lo hubiera logrado sin su apoyo. ¿Hotel? ¿Apoyo? Me quedé congelado. ¿Era una broma? Los mismos padres que me dijeron que yo no era apto para dirigir una empresa, ¿habían invertido en el negocio de Darren? No me molestaba que él consiguiera el dinero. Me molestaba que ellos se lo dieran sin pestañear. Sin plan, sin gráficas, sin propuesta formal. ¿Por qué él sí? ¿Por qué a él le creían y a mí no? Salí del salón con una excusa cualquiera, pero por dentro estaba destrozado. No era solo la negación del préstamo. Era el mensaje detrás: preferimos arriesgar con otro antes que contigo. En ese momento, mi abuela me encontró sentado afuera. ¿Qué haces aquí solo, hijo?, me preguntó. Y no pude mentirle, porque con las abuelas uno no puede fingir. Le conté todo. Desde la propuesta, la negativa de mis padres, hasta la humillación de enterarme que se habían apoyado a Darren. Ella me escuchó sin interrumpirme, como solo las abuelas saben hacerlo. Cuando terminé, me tomó la mano y me dijo: a veces, las personas confían en quien se parece a ellos, no necesariamente en quien más lo merece. Quizá tu padre ve a Darren como una versión joven de sí mismo. Pero eso no significa que tú no tengas lo necesario. Eres distinto. Y ser distinto no es malo. Es solo eso, distinto. No lo sabía aún, pero esas palabras me iban a sostener cuando todo lo demás me fallara. Al día siguiente, aún con la mente nublada, recibí una llamada inesperada. Era mi abuelo. No es el tipo de persona que llame para preguntar cómo estás, así que asumí que algo grave había pasado.
¿Puedes venir a casa? Me dijo simplemente. Cuando llegué, él me estaba esperando en su estudio. No perdió tiempo en formalidades. Tu abuela me contó lo que pasó. Escucha bien, muchacho. Yo empecé con una furgoneta vieja y un préstamo de mi tío. No tenía nada, solo ganas. Y alguien que creyó en mí. Me miró con firmeza, y añadió. Hoy, quiero ser esa persona para ti. Sacó su chequera, escribió una cifra y me la extendió. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para comenzar. No supe qué decir. Él solo me abrazó y susurró. Haznos sentir orgullosos. Ese cheque no solo era dinero. Era validación. Era lo que mis padres no me dieron, fe. Y así comenzó todo. Con un cheque, una abuela sabia y un abuelo que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Con el apoyo de mi abuelo y el impulso emocional que me dejó mi abuela, no podía permitirme fallar. Había que hacer que ese dinero rindiera como si fuera oro líquido. No derroché en una oficina con vista panorámica ni en escritorios de diseñador. Renté un espacio modesto en una zona que algunos llamarían en desarrollo, y otros, peligrosa. Pero era nuestro. Llamé a 2 amigos de la universidad, Adam y Julián, que conocían el negocio y tenían la misma hambre que yo. Cada quien puso lo que tenía ahorrado y armamos una mini base de operaciones. Los primeros meses fueron agotadores. Dormíamos ahí mismo, sobre sillones desvencijados. Comíamos fideos instantáneos y vivíamos a base de café barato. Yo hacía desde llamadas comerciales hasta redacción de contratos. Adam codificaba como si no existiera el mundo exterior. Julián se encargaba de buscar clientes y sobrevivir a 1000 rechazos. Pero un día, una empresa mediana del sector financiero nos contactó. Habían sido víctimas de un hackeo masivo. Esa era nuestra oportunidad. Trabajamos como locos durante semanas, recuperamos sus datos, reforzamos su red y les diseñamos un sistema de seguridad a medida. Cuando entregamos el trabajo, no solo nos pagaron bien, nos recomendaron. A partir de ahí, el teléfono comenzó a sonar más seguido. Empezamos a tomar clientes pequeños, pero frecuentes. Luego, llegaron empresas más grandes. A los 2 años, ya teníamos una segunda oficina. A los 3, contratamos a nuestro primer equipo de consultores externos. Y al cuarto, ya éramos considerados una firma emergente de ciberseguridad. Y mientras todo eso pasaba, el hotel de Darren se caía a pedazos. Al principio, intenté no prestar atención. Pero era imposible no ver las fotos en redes sociales, habitaciones vacías, promociones desesperadas, reseñas de clientes hablando de moho y pésimo servicio. Luego llegó la pandemia, y con ella, el golpe de gracia. Las reservas desaparecieron, los gastos fijos se lo comieron vivo y, finalmente, cerró. Mis padres, por supuesto, intentaron rescatarlo. Nuevas inyecciones de dinero, reestructuraciones, préstamos. Nada funcionó. El hotel quebró. Y yo, que no había recibido ni un centavo de ellos, ya tenía 3 oficinas y más de 40 empleados. Nunca se lo restregué. No era necesario. Pero el momento de la verdad llegó en el aniversario de bodas número 50 de mis abuelos. Quería darles algo especial. Renté un salón hermoso, contraté música en vivo, banquete, flores, todo. No escatimé. Ellos lo merecían. La noche iba perfecta, hasta que escuché a mi papá decir algo que me dejó en shock. Estaba hablando con un viejo amigo suyo. Sí, claro que estoy orgulloso de él, decía con una sonrisa. Al final, todo se convirtió en un negocio familiar. Lo apoyamos desde el inicio. ¿Qué? ¿Cómo que lo apoyamos? Me acerqué discretamente, pero cuanto más escuchaba, peor se ponía. Siempre supimos que haría algo grande, solo necesitaba orientación, decía mi mamá a una tía. El éxito de Walter es el éxito de todos. Así es como funciona una familia unida. No lo podía creer. Las mismas personas que no quisieron invertir en mí, ahora se adjudicaban mi éxito. Sonreían como si hubieran estado en las trincheras conmigo, como si cada línea de código y cada noche sin dormir la hubieran vivido también. Tragué saliva. Mi discurso iba a ser un homenaje sencillo a mis abuelos, pero ya no podía dejarlo así. Tomé el micrófono, respiré profundo y empecé con humor, contando anécdotas divertidas de su matrimonio y algunas bromas suaves. Pero luego me puse serio. Mis abuelos no solo construyeron una vida juntos, construyeron un legado. Un legado de amor, de principios, pero sobre todo de confianza. Cuando tuve un sueño y muchos me cerraron la puerta, ellos la abrieron de par en par. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Y todo lo que tengo hoy, todo lo que he logrado, se lo debo a ellos. Hice una pausa.
El salón estaba en silencio. Miré a mis padres, que mantenían sonrisas tensas, congeladas. Y rematé. Así que esta noche, propongo un brindis. Por las únicas 2 personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito no es mío, es suyo. Mi abuela lloraba. Mi abuelo me miraba con esa expresión serena y orgullosa que tanto conocía. Y mis padres, bueno, ellos seguían sonriendo. Pero esta vez con los labios apretados. Unos minutos después, mi papá me arrinconó cerca de la mesa de postres. La sonrisa había desaparecido. ¿Qué fue eso? Me dijo en voz baja pero con tono de amenaza. ¿Tratas de humillarnos? Solo dije la verdad, le respondí. Mi mamá se acercó, tratando de mediar. Walter, eso no era necesario. Nos hiciste quedar mal frente a todos. Me limité a respirar hondo. Pero mi papá continuó. Te dimos una buena vida, educación, privilegios. ¿Y ahora resulta que somos los villanos en tu historia de éxito? Y ahí exploté. ¿Privilegios? Claro. Pero cuando vine a ustedes con una idea real, con una propuesta concreta, dijeron que no era material de empresario. Y cuando Darren les pidió dinero para un hotel, ni lo dudaron. El murmullo en la sala aumentó. Gente mirando. Mi primo Darren, en una esquina, parecía querer desaparecer detrás de una copa. No soy desagradecido, dije con voz temblorosa. Pero tampoco voy a permitir que se lleven el crédito por algo que no hicieron. Y mucho menos cuando aún me tratan como si les debiera algo. En ese momento, vi a mi abuela mirándome con tristeza. No decepción, no enojo. Solo tristeza. Y eso me dolió más que cualquier discusión. Bajé la cabeza, me alejé del salón, y no regresé. Esa noche no dormí. Le di vueltas una y otra vez a lo que pasó. La confrontación, la vergüenza pública, las miradas. Me preguntaba si había arruinado una celebración que era para ellos, no para mí. Pero al amanecer, recibí un mensaje de texto. Era de mi abuela. Te queremos mucho. No te sientas mal. Dijiste la verdad. Y eso es valiente. Pensé que todo terminaría ahí, con el discurso incómodo, la incomodidad en la fiesta y un par de semanas de tensión familiar. Pero no. No había visto nada aún. Pocos días después, recibí el primer mensaje raro. Un primo al que apenas veía me escribió. Oye, Sach, ¿es cierto que manipulaste a tus abuelos para que te dieran dinero? Mi tío está diciendo eso. Me reí. No podía tomarlo en serio. Sonaba como un mal chisme de pasillo. Pero después vinieron más. Una tía escribió un post en Facebook insinuando que había usado emociones y lágrimas para sacarle plata a 2 ancianos vulnerables. Otro familiar comentó en Instagram que algunos negocios se construyen sobre la manipulación, no sobre el esfuerzo. Y entonces entendí. Mis padres estaban difundiendo esa historia. Como no podía negar mi éxito, intentaban manchar el cómo lo había logrado. No dijeron que no era real. Dijeron que era inmoral. Que había engañado a mis abuelos para obtener su apoyo. Llamé a mi abuela, preocupado. Me dijo lo que necesitaba escuchar. Walter, nosotros sabemos la verdad. Y eso es lo único que importa. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a mis padres directamente. ¿Por qué están diciendo que manipulé a los abuelos? Mi mamá respondió con voz calmada, como si estuviera comentando el clima. Bueno, lloraste, ¿no? Los hiciste sentir mal por ti. Eso es manipulación. ¿En serio? Repliqué. ¿Tener sentimientos ahora es manipular? Escuché a mi padre al fondo. Puedes interpretarlo como quieras, Walter, pero ahora todos te ven por lo que realmente eres. No sabía que me dolía más, que inventaran esas cosas, o que parecieran realmente convencidos de su narrativa. Durante la semana siguiente, los rumores se multiplicaron. Me acusaban de amenazar a mis abuelos, de presionarlos, de hacerme la víctima. Y lo peor era que algunos empezaban a creerlo. Incluso Darren me envió un mensaje. Sé que las cosas están tensas, primo, pero ¿no podrías hablar con el tío y calmar las aguas? ¿Calmar las aguas? Después de inventar todo esto, decidí cortar por lo sano. Le envié un mensaje a mis padres. Voy a alejarme. No puedo seguir explicándoles una y otra vez lo que ya saben. Esta relación me está haciendo daño. Los amo, pero necesito distancia. Los bloqueé en redes sociales. Dejé de responder mensajes que solo buscaban escándalo. Me concentré en mi empresa, en mis empleados, en los proyectos que venían. Y poco a poco, comencé a sentirme en paz, al menos por un tiempo. Hasta que recibí la noticia que me sacudió el alma. Mi abuelo falleció. Fue mientras dormía,
de manera tranquila, según me dijo mi abuela. Pero eso no hizo que doliera menos. Ese hombre fue mi primera red de apoyo cuando todos los demás me dieron la espalda. Fue quien creyó en mí sin pedirme garantías. Y ya no estaba. Empaqué de inmediato y conduje hasta la casa de mi abuela. Al abrir la puerta, ella parecía haber envejecido 10 años en una noche. La abracé con todas mis fuerzas. No dijimos mucho. Solo compartimos el dolor en silencio. Me ofrecía organizar todo para el funeral. Y lo hice. Lo hice con el corazón destrozado, pero con un sentido de deber. Porque él me dio su confianza, y yo iba a devolverla hasta el último día. Mis padres también asistieron al funeral. Nos saludamos con frialdad, como dos desconocidos que alguna vez compartieron una vida. La tensión era palpable. Pero ese día no era para disputas. Era para despedirnos de un hombre increíble. El funeral fue hermoso. Gente de todas partes vino a despedirlo. Viejos socios, amigos, vecinos. Y durante el discurso que preparé para él, no pude contener las lágrimas. Mi abuela me sostuvo la mano todo el tiempo. Y con eso me mantuve firme. Pero lo que pasó después fue otro golpe inesperado. Durante la lectura del testamento, los abogados comenzaron a enumerar los bienes. Casas, cuentas, propiedades. Y cuando llegó el turno de la Casa del Lago, la joya de su patrimonio, un lugar que todos en la familia amaban, se anunció que sería compartida entre mi prima Laura y yo. Mi padre se tensó como si le hubieran disparado. No dijo nada. Pero el mensaje era claro. Para él, esa casa le pertenecía. Era parte de su niñez. Era su herencia. ¿Cómo se la dejaban a su hijo, con quien apenas hablaba? Esa misma tarde, él y mi madre salieron de la casa sin despedirse. Durante los días siguientes, noté su frialdad más intensa. Si entrábamos en la misma habitación, él salía. Si hablaba con mi abuela, él callaba. Como si yo me hubiera robado algo. Como si el testamento fuera una traición personal. Laura, mi prima, me confesó que su mamá, hermana de mi padre, también estaba molesta. Pero no al mismo nivel. Y ella al menos trató de mantenerse neutra. Hablamos sobre qué hacer con la casa y coincidimos en que no la venderíamos. Era un lugar con historia, con recuerdos. Queríamos conservarlo. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a guardar cosas del abuelo, ella se sentó conmigo y me dijo: tu abuelo amaba mucho a tu padre. Pero también vio lo que hiciste tú. Vio cómo luchaste por tu sueño. No eligió entre ustedes. Eligió el amor. Te dejó esa casa para que siempre tuvieras un pedacito de él. Yo sentí un nudo en la garganta. La noche antes de volver a casa, me crucé con mi padre en la cocina. Por un momento, no dijimos nada. Y luego él habló. Esa casa se supone que debía quedarse en la familia. Le respondí. Todavía está en la familia, papá. No la voy a vender. Ni la voy a alquilar. Sigue siendo nuestra. Él no contestó. Solo dejó la cuchara del té en la mesa, y se fue. Pensé que con eso el conflicto se calmaría. Pero me equivocaba. Aún quedaba lo peor. Semanas después del funeral, cuando pensaba que todo estaba volviendo lentamente a la calma, recibí algo que me hizo hervir la sangre, una notificación legal. Mi padre me estaba demandando. Sí, ¿cómo lo oyes? Me demandó para reclamar la Casa del Lago que mi abuelo me dejó claramente en el testamento. Su argumento era que la propiedad le correspondía como heredero legítimo y que yo la había obtenido manipulando emocionalmente a su padre. La demanda no era simbólica. Venía acompañada de abogados agresivos, acusaciones ridículas y un tono que dejaba claro que él no solo quería la casa, quería destruirme. Al principio pensé que era una estrategia de intimidación. Pero no. Estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Me envió mensajes, me apareció sin avisar en la puerta de mi casa, y en una ocasión incluso amenazó con contarle al mundo cómo lograste tu negocio. La presión era asfixiante. Y lo peor, mis padres estaban haciendo correr el rumor de que todo lo que tenía era gracias a la herencia del abuelo, que me había aprovechado de él, que me colgué de su generosidad. Eso ya no era solo una mentira dolorosa, estaba afectando mi empresa. Clientes que escuchaban cosas, inversionistas con dudas, empleados confundidos. Así que contraataqué. Demandé a mi padre por difamación y daños. No porque quisiera más conflictos, sino porque necesitaba defender lo que había construido. El juicio duró mucho más de lo esperado. Su estrategia no era ganar. Era cansarme. Agotar mi tiempo, mi dinero y mi paciencia. Pero no me rendí. Mi abuela testificó a mi favor. Dijo con toda claridad que mi abuelo había querido que yo tuviera esa casa.
que él había escrito su testamento en plena conciencia, que nunca hubo manipulación. Mi padre no tenía nada sólido, solo una narrativa basada en su frustración. Y al final, perdió. El juez falló a nuestro favor. La casa seguía siendo mía y de Laura. Y además, él tuvo que pagar una compensación por los daños causados a mi imagen y a mi empresa. Fue una victoria amarga, porque no se trataba de dinero. Era mi propio padre atacándome, intentando arrebatarme lo único que me quedaba de mi abuelo. Y por si fuera poco, todo esto lo hizo en parte porque estaba en la ruina. Resulta que los préstamos que le dio a Darren, sumados a los que hizo para rescatar el hotel, lo dejaron endeudado hasta el cuello. Cuando quebró el hotel, arrastró con él parte de la estabilidad financiera de mis padres. Y la demanda solo empeoró todo. Se vieron obligados a vender su casa. Usaron ese dinero para pagar mis gastos legales y para tapar otros hoyos. Su empresa, que alguna vez fue un orgullo familiar, está ahora a la venta parcial. Y sí, algunos familiares han sugerido que la compre yo, para que no se pierda. Pero no. No tengo interés en adquirir un negocio que no entiendo ni deseo. Y mucho menos uno que venga con el paquete completo de drama familiar. Además, ¿quién en su sano juicio querría ser socio de alguien que te demandó para quitarte lo que te regalaron por amor? Lo irónico es que, si mi padre hubiera hecho lo que hizo mi abuelo, apoyarme desde el principio sin condiciones, hoy probablemente no tendría ninguna deuda. Habría sido parte de mi éxito. Habría sido incluido en todo lo que construí. Pero eligió no creer en mí. Eligió a Darren. Eligió el control, la presión, el ego, y lo perdió todo. ¿Y ahora? Bueno, sigo adelante. Mi empresa crece. Nuestro equipo se ha duplicado. Ya no trabajamos en oficinas improvisadas, sino en pisos enteros. Hemos sido contratados por bancos, aseguradoras, incluso algunas agencias gubernamentales. Y sí, los mismos que alguna vez me ignoraron, ahora me buscan. Laura y yo vamos a la Casa del Lago cada par de meses. No para presumir, no para celebrar, solo para sentirnos cerca del abuelo. Ahí, pescamos como cuando éramos niños, cocinamos en la chimenea, recordamos historias. Y cada vez que entro, siento que él todavía está ahí, en cada rincón. Mis padres siguen distantes. No nos hablamos más allá de lo estrictamente necesario. Mi mamá a veces me manda mensajes neutrales, fotos de algún recuerdo o saludos fríos en fechas importantes. Mi papá, por su parte, se ha encerrado en su orgullo. No reconoce nada. No se disculpa. No pregunta por mí. ¿Me duele? Sí. Claro que sí. Pero aprendí algo importante de todo esto. A veces, el verdadero apoyo no viene de donde esperas. A veces, los extraños te dan más amor que la propia sangre. Y eso no te define. Lo que te define es cómo respondes a la traición, a la decepción, al abandono. Yo respondí construyendo. Respondí creciendo. Respondí honrando a quien sí creyó en mí. No me interesa que mis padres me pidan perdón. No necesito que reconozcan públicamente su error. Lo único que quiero es que dejen de hacer daño. Que se detengan. Que acepten que tomaron malas decisiones y que sus consecuencias no son culpa mía. No sé si algún día podremos sanar lo que se rompió. Pero al menos sé que yo no fui quien empujó el primer dominó. Y eso me basta para seguir adelante con la conciencia limpia. Esta historia no tiene un final feliz clásico. No hay reconciliación, ni abrazo en cámara lenta, ni perdones llorosos. Pero sí tiene algo más valioso, verdad. Y con eso, me basta.